Hola a todos, bienvenidos al podcast Flujo. Estamos iniciando esta segunda temporada, recibiendo en casa a un querido amigo, Rubén. Gusto que nos visites en casa, Rubén. Un placer. Muy bien, Cristian. Gracias a ti por invitarme aquí. Fíjate que casualmente eras de los primeros en la lista cuando arrancamos con el podcast, pero por alguna razón no se dio y mira, ahora toca arrancar contigo la segunda temporada y que nos visites en la casa. Fantástico. Oye, vamos a iniciar por el principio. Tú eres español, entiendo que de Valladolid. Sí. Cuéntame, hay muchas cosas que te quiero preguntar, pero creo que para saber un poco cómo llegamos ahí, a tu historia, sería interesante conocer un poco de dónde vienes, ¿no? ¿Cuál fue tu contexto, tu familia? ¿Qué eran las cosas que te gustaban de pequeño? Y a ver, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, pues mira, como digo yo, mi lugar de origen, ¿no? Valladolid. Sí, bueno, ahora yo creo que también a nivel de contexto es interesante dar la edad, ¿no? De cada uno, ¿no? Aunque para mí sea también un número a que no hay que prestar tanta atención, ¿no? Pero bueno, yo tengo 51 años, es decir, nací en el 75, fíjate, el año que falleció en España Franco. O sea, Okay. un año vinieron, aunque yo no todavía conciencia para vivir aquella época, pero bueno, fueron unos años de un cambio muy drástico en España, ¿no? A nivel democracia, apertura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo nací en Valladolid, que es una ciudad que tiene un arraigo muy profundo, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, es una ciudad... Soy sincero, bueno, yo es que yo soy muy abierto y muy natural, ¿eh? O sea, no es un lugar en el que yo case, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tiene este contexto de cultura, de una mentalidad que no es abierta, no se ve. No lo digo desde un espacio de crítica, ¿eh? Simplemente lo constato como un hecho, ¿sabes? Entonces, yo, como niño, me crié en una familia, pues de una familia normal, base, ¿sabes? Pero sí que es verdad que me marcó mucho la niñez, las circunstancias que viví en ella, porque mi padre, una persona maravillosa, pero que durante mis años de niño estaba impactado por muchas depresiones, ¿sabes? Y esto tengo un recuerdo muy, muy nítido de ello. Luego también tuve dos hermanos, de los tres que éramos, todos mayores que yo, bastante mayores. Yo vine vine al final, ¿sabes? Que mi madre tuvo con 40 y tantos años. Como decía ella, fui una gota que se escapó, ¿no? Y entonces, curioso porque luego yo he tenido, esto hablaremos, me imagino, después yo luego tuve una hija, mi primera hija, básicamente a la misma edad que mi madre, que tenía mi madre unos 44 años, ¿sabes? Wow. Entonces, mi madre era, sabes que yo soy una persona, me imagino que como un pintor que salto de una cosa a otra, ¿vale? O sea que tengo la pregunta aquí marcada, pero siempre van apareciendo cosas y las voy luego hilando, ¿sabes? Y mi madre fue una persona, soy una persona a mí que me impactó que tenía como referencia, yo no era un niño de referentes, ni deportistas, ni historias de estas, ¿sabes? Pero sí que había una persona que para mí era y era mi madre, Okay. ¿sabes? Que ya falleció hace 3 años. Y porque era la típica española luchadora, que nunca se vencía. Ella nació en 1930 y se comió toda la guerra civil siendo pequeña. De hecho, tenía una memoria prodigiosa y siempre nos estaba contando batallitas de la guerra civil, ¿sabes? Wow. Pero como decía ella, lo peor no fue la guerra, sino fue lo que vino después, la posguerra, ¿sabes? Y esto, claro, a ella le marcó mucho, ¿no? Venía una familia muy humilde y bueno, para poder salir adelante tuvieron tanto ella como sus padres pues que picar muy duro, ¿no? Ella iba al colegio, pero al mismo tiempo estaba trabajando, ayudando a la madre, a mi abuela, ¿no? Siempre. Entonces todo esto, te lo cuento porque todo esto yo viví con ello, Sí. ¿sabes? Mi madre era una persona muy de familia, de protección a la familia, a los hijos y tal, y esto yo creo que,
fue algo que yo vivo ahora también a nivel familiar, ¿no? En este sentido. Y tu papá, con tu papá también fue más o menos lo mismo. Él también le tocó este camino con, bueno, más bien esta circunstancia de la Sí, guerra. lo que pasa es que mi padre venía de una familia bien asentada y claro, ellos no tuvieron dificultades, no atravesaron estos. De hecho, recuerdo que mi madre me decía que cuando se hicieron novios ellos, tendría mi madre 19 años o 20, y es que en aquella época los 20, 21 se casaban ya, 2 o 3 años y para Sí, adelante, ¿no? sí. Y recuerdo que me decía, Jolín, yo iba a casa de tus padres y de tu padre me quedaba alucinada porque, no sé si decía, pero todas las semanas tenían carne o todos los domingos había pasteles. Ok, ya. Claro, Era diferente. claro, eso para ella era una novedad, bueno, como visitar otro planeta, ¿sabes? Y ya como núcleo familiar, ¿a ti te tocó vivir eso también en tu entorno o no? No, o sea, el tema es este, es donde iba. Yo, claro, yo nací, mi padre siempre tuvo recursos económicos, tenía una buena representación farmacéutica, o sea, pero cuando yo le pillé, o sea, cuando yo nací, él, como te digo, empezó con tema de depresiones y también le empezó a faltar dinero, no es que estuviésemos así, pero no era como antes, ¿sabes? Sí. Y esto yo recuerdo que me impactó, o sea, lo viví en carne propia. Y luego también el hecho de que dos de mis hermanos, el segundo y el tercero, durante mi niñez estuvieron enganchados a la heroína en España, años 80, el boom Wow. de todos aquellos años, ¿sabes? De tantos jóvenes Tú que... siendo un niño. De un niño a los 6 años, me acuerdo perfectamente. Entonces, claro, hostia, esto fue... es como vivir en una casa normal, a de repente que entre o sea, un maremoto, ¿sabes? Sí, sí. Es algo muy... bueno, solo personas que lo han vivido yo creo lo pueden... porque es la dinámica diaria. Un hermano, dos en este caso, que están viviendo esta situación, ¿sabes? Los padres, Los padres, mi madre, alrededor, porque te digo tú. que mi padre tenía momentos en los que estaban bien y también estaba ahí hasta cierto punto presente, pero cuando estaba en su mundo se retiraba y era mi madre la que estaba siempre tirando del carro, ¿sabes? Y como te digo, como era muy luchadora, nunca se rindió. De hecho, mis hermanos salieron de la heroína, de las drogas, pero después de muchos años, ¿sabes? De Sí, recaídas, de salir, pan. Y uno de los grandes artífices para que pudiesen salir fue mi madre, de estar ahí, sí, ¿sabes? Aparte de mis hermanos pone la voluntad, claro, ¿no? Pero mi claro. madre estuvo ahí. Y cambió. Cambió, sí, pero bueno, ya te estoy hablando de, no sabría decirte los años, pero pasaron años, ¿sabes? Pero ya te digo que hubo recaídas, salidas, pero un poco yo creo lo que hacían normalmente aquellos jóvenes que entraron en este mundo, ¿no? Sí, A lo mejor estaban una temporada y salían y luego volvían a caer, ¿sabes? Bueno, esto es claro, todo esto me impactó. Luego yo también era un chico, pues, ¿cómo te diría? Bueno, en el sentido de que en el colegio no tenía capacidad para... Era mal estudiante sí, y no tenía capacidad para no dejar que otros niños pues se riesen de mí o me pasasen por encima, pues, ¿sabes? sí. Entonces, claro, eso también me hizo estar muy en mi infancia, aunque era un niño muy abierto y que me relacionaba mucho y con mis padres y tal, pero tenía un mundo interior Sí, en claro. el que todo lo que yo iba viviendo a nivel emocional me lo quedaba dentro, ¿sabes? Hay un recuerdo muy vívido que yo tengo que es cuando pasaba todo lo de mis hermanos y tal, y, hostia, y estar en mi habitación en Valladolid y diciéndome a mí mismo, hostia, ¿por qué me pasa? ¿Por qué a mí? ¿Sabes? Ujú. Por qué me toca a mí esto? ¿Por qué mi familia es distinta? ¿Sabes? Había una parte de mí también que sentía vergüenza por esto, ¿sabes? Yo no lo Claro. compartía, mi madre tampoco lo quería que lo fuésemos por ahí compartiendo, pero yo no lo compartía con nadie, Y en ¿sabes? esa época además era como que Claro, era un estigma sí, familiar, exacto, ¿sabes? exacto. Porque, hostia, no es lo mismo que si, yo qué sé, a no ser que seas un alcohólico pronunciado, ¿sabes? Que vale, pero una persona que puede
mantenerse bebiendo el alcohol y tal, pero que a lo mejor puede hacer una vida hasta cierto punto normal, pero cuando estás metido De lleno. de lleno en la heroína o en drogas de este tipo, o sea, es que Sí, es el estigma. es otro, o sea, la persona deja de existir, ¿sabes? ¿Y tú estuviste ahí hasta qué edad en Valladolid? Yo, bueno, me fui 21, 21, no, 22, 21, 21, 21, 20, 21, 22, no sabría decirte, pero sí. Tenías, ¿cuál era la idea de salirte? Bueno, a partir de los 15, 16, 17 años me hice yo un cambio muy radical, o sea, de ser un estudiante pésimo y pirarme, ¿no? Sí. Hacer campanas, decimos en España, en las clases y tal, de repente me entró un clip y me empecé a interesar por los estudios. Yo en aquel momento estudiaba formación profesional, no estaba en el bachillerato, no, el instituto, ¿no? Yo, como digo, yo no tenía ningún interés, tal, pues bueno, me fui por ahí, ¿no? Pero de repente me entró las ganas de estudiar y de sacar buenas notas y empecé a estudiar. Me llama la atención eso, porque dices que de repente sucedió, pero algo debió haber pasado, ¿no? Para que Sí, cambiara tu... mira, y ya te digo, yo no lo digo, al final uno es dueño de sus mismos hechos. O sea, tú vives tu vida y tú eres el dueño de lo que haces, ¿sabes? Pero es verdad que el entorno, cuando no te dominas a ti mismo, el entorno te hace también tomar carreteras y tal, Te ¿no? lleva. Claro, entonces yo, todos aquellos años de juventud, andaba muy perdido. Entonces, bebía fines de semana, me emborrachaba, salía de fiesta y tenía una autoestima muy baja de mí mismo, ¿sabes? Entonces, claro, me metía en peleas. Entonces, esos años yo estuve, la verdad es que a nivel emocional me sentaba muy desnudo, muy desprotegido, ¿sabes? Y me junté, de la cual yo también era una, con malas influencias más, ¿sabes? Pues como Sí. yo, chicos que no estudiaban, estaba todo en la calle y tal. Pero como te digo, en segundo de FP, que me quedaron 12 asignaturas de 14 para la reválida para septiembre, ¡pum! Desperté, me entró, venga, va, y aprobé 10 en junio, o sea, era junio, y luego me quedaron solo 2 o 3 para septiembre y me las quité del medio. Entonces, dio la casualidad, no hay ninguna casualidad, Claro. ¿vale? Esto a lo mejor hablaremos ya cuando Sí, sí, sí. ¿vale? O sea, la vida, no hay casualidades. Que todas las personas que estaban a mi lado, que de mi grupo, se quedaron atrás, no pasaron de curso, me quedé yo solo. Y como te digo, se me había despertado ahí el ansia de mejorar, de aprender, de estudiar, y ahí di un giro radical, porque en el tercer año de FP, que se llamaba CESO, empecé a estudiar y logré ser el chico, bueno, con mejores notas de la clase, ¿sabes? Luego los últimos 2 años también, ¿sabes? Y bueno, me entraron estas ansias de aprender y de estudiar y de ir a la universidad, algo que ninguno de mis hermanos lo había hecho. Quería ir a la universidad y también darle una alegría a mi madre, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Y esto fue dónde? ¿Dónde estudiaste? En Valladolid. En Valladolid. En Valladolid. ¿Y qué pasó después? Después de eso, de la universidad, ¿seguiste aspirando a más? Como ¿a qué? ¿Qué era lo que te movía en ese momento? Sí, lo que me movía sí, o sea, tenía este punto de querer sacar buenas notas, hacer buenas, ¿no? De estudiar, de ir a la universidad, etcétera, pero no había nada dentro de mí a nivel vocacional de querer hacer algo. De hecho, estudié empresariales porque eran las 3 o 4 cosas que podía permitirme dentro de formación profesional. No tenía carta blanca, ¿sabes?, para entrar en lo que quisiera. Y hice un poco lo que hacíamos en aquella época, bueno, no sé, me imagino todavía funciona mucho así, lo que más salidas tenía, ¿sabes? Y pues yo el tema era ir a la universidad, ¿vale? Y fui a empresariales. Pero ya lo que se me había despertado a mí también ahí era el tema de los viajes, ¿sabes? Okay. Allá con 18 años, un amigo mío
conmigo en formación profesional, nos montamos en Burgos, en un autobús en Burgos, a lo de Valladolid, Castilla y León, y nos fuimos hasta Londres, en Burgos un verano. Fuimos en autobús, 24 horas de viaje, una aventura también, y fuimos del verano a aprender inglés, ¿sabes? Fue mi primer viaje más allá de la frontera. Y para mí fue una aventura, bueno, imagínate... 18 años. Yo tenía 18 años, sí. No, perdona, tenía en el 94, no, tenía 19, sí, creo que fue en el 94, porque me acuerdo que fue el Mundial, uno de los mundiales en que Italia echó a España cuando le metió un codazo Luis Enrique, un italiano Luis Enrique. Me acuerdo precisamente de ese detalle porque yo en aquella época, ahora ya no, pero era muy fútbol, bueno, era futbolero como sí, todo el mundo, como ¿no? buen español. Y me acuerdo de ver el partido en Londres y tal. Sí, 94, o sea, 18, 19 años debía tener, okay. Sí, yo creo que fue en el 94. Y ahí ya, bueno, un detalle también que, o sea, un cambio muy radical que hice también fue justo 2 años antes, me metí en una parroquia en Valladolid y ahí conocí a una panda de amigos totalmente distinta a la que yo frecuentaba. Sí. Chicos estudiosos, buenos chicos, por decirlo de alguna manera. Creencias. Sí, con sus creencias, pero que era muy, tampoco, pero era más el rollo de crear comunidad, de tener una panda de amigos. Y me encantó porque había campamentos de verano, no sé, una forma de vida que para mí era distinta y que enseguida conecté mucho. Y eran muy buena gente, estos chicos eran chicos, bueno, no se burlaban, o sea, siempre hay burlas entre unos y otros, ¿no? Pero no era lo otro que... Sí, era más sano, ¿no? Sí, exacto. Oye, y dijiste que en ese momento, a partir de ese viaje, te fue despertando también más este deseo de viajar. Sí. ¿Cómo crees que se fue desarrollando ese deseo en ti? Sí. Que luego, posteriormente, te llevó a viajar por un montón de lugares, sí. Pero ¿cómo crees que se fue germinando esa idea? ¿La planeaste o simplemente fue algo que surgió y ya? Bueno, yo creo que cuando hay cosas que están ahí, una semilla que en algún momento empieza a crecer, ¿no? y vienen cosas de fuera que hacen que, ¿no? Sí. Una cosa a mí que me impactó mucho, por ejemplo, fue mi hermano Javi, el más pequeño que yo, pero que me llevaba 10 años, que hizo un viaje en barco, justamente con el mono, o sea, es decir, todavía enganchado a la heroína, era muy aventurero él, ¿no? Entonces él se subió a un barco con 2 franceses, un chico vasco, un amigo suyo, Iñaki, y se cruzaron todo el Atlántico, llegaron a Brasil y luego estuvieron haciendo la costa de Brasil hasta que se partió el mástil y volvió a España, ¿no? Y estuvieron, no sé si 6 meses viajando, ¿sabes? Okay. Y cuando yo le vi aparecer en casa, claro, imagínate la imagen que yo tenía en mi mano, cuando era un tío alto, guapo, ¿sabes? Como un Julio Iglesias, ¿no? Era un tío muy atractivo. A las mujeres, la verdad es que se las llevaba de calle, ¿sabes? Era un tío con mucha personalidad, ¿no? Y recuerdo cuando apareció por casa más sin avisar, y apareció en la puerta, fuerte, moreno, al aire libre, después de la imagen de antes, ¿no? Sí, lleno de vida. Lleno de vida, con la sonrisa que tenía, que era, ¿sabes? Pues, hostia, y luego con un tatuaje que se había hecho aquí, ¿no? Era como todo el rollo marinero, ¿no? Ya. Y me empezó a contar, yo ya tendría mejor 12 o 13 años, ¿no? Y me empezó a contar todas las historias del viaje, tal. Buah, esto me impactó mucho, ¿no? Claro. Y cuando apareció en casa y tal. Esto para mí fue algo muy... Es como de, buah, esto quiero hacer algo yo parecido, ¿sabes? Sí, esto para mí fue un... Porque esto fue antes de cuando yo me fui a Londres. Sí, es como se te abrió una ventana de posibilidades. Exacto, ¿no? Exacto. Eso para mí fue muy... Y luego cuando yo estaba en la universidad, había el tema de Erasmus, ¿sabes? Estudiar en otros países y enseguida, en cuanto lo vi, mi mejor amigo, otro chico de Valladolid, Alfonso, venga, va. Y dije, adelante, va. Y pedí una beca y me la dieron en Holanda, aquí al lado, ¿sabes? Okay. Y me fui 6 meses y bueno, ahí tenía 21 años, no 27 o 20, sí, 21 o 22. Y fue ahí también cuando, bueno, para mí fueron 6 meses. A mí me gustaba estar, viajar, conocer sitios, gente, comunicarte en otro idioma, todo esto
estaba como en mi salsa, ¿sabes? Así que eso fue. Y luego llegué a España, terminé la carrera, me quedaban 2 asignaturas y me volví a Holanda. Me fui a buscar trabajo a Holanda, ¿sabes? Fue en el 97. Ok. O sea, y ya no he vuelto a Valladolid. Desde el Desde... 97, 98 ya he vivido fuera siempre de Y, Valladolid, de España. y, Bueno, y en esta segunda vez que te vas a Holanda, ¿cuánto tiempo estás? en Holanda ahí estuve del tirón 8 años. Ok. Trabajando. Sí. Bueno, primero sí, o sea, fui a buscar trabajo, trabajé 3 meses en un restaurante argentino, La Pampa, en Dan Square. Luego estuve también en un customer service vendiendo quesos, haciendo encuestas. Luego un año en un customer service, ¿no? Para Hewlett Packard, ¿sabes? Okay. Y luego ya es cuando entré en Nike, en la multinacional. En Holanda. En Holanda, exacto. Que allí está la central europea. Ahí entré en customer service. ¿En qué ciudad? En Hilversum. Es una ciudad pequeñita que está entre Ámsterdam y Utrecht. Okay. Ahí está la central europea. Ah, ok. Y ahí entré en un cambio también de transición de la empresa americana en el que todos estos departamentos de Customer Service de los países se centralizaron en este punto y antes estaban en los países. Y yo entré en el equipo. ¿Y era una aspiración que tú tenías o fue una cosa fortuita? No, fue fortuita. Lo de Nike y tal, yo no. Pero sí que es verdad que en ese momento lo que quería era, pues, bueno, tener un buen trabajo, Sí. ir progresando, pero yo no tenía tampoco una ambición ¿sabes? De largo plazo. No. Yo era un poco, bueno, sí, tener más recursos en la vida, al fin y al cabo, ¿no? Y hacer un poco la vida que más se ajustaba. Para mí un tema que siempre fue como un lastre fue, por ejemplo, el tema de las mujeres, ¿sabes? Porque yo no era una persona que tenía recursos para el encuentro. Sí, para entablar una relación. Era una persona que siempre iba con miedo, inseguridades y tal. Y esto fue siempre, fíjate, una cosa, y veía que era una, bueno, sentía que había atractivo de las mujeres hacia mí, ¿sabes? Sí. Pero yo no sabía cómo manejarme, tío, era patoso, tío, ¿no? Y luego yo no tengo esta picaresca también, y esto para mí, por ejemplo, en Holanda fue un tema que siempre estaba ahí como... Pues me apetecía. No es que tuve una novia, o sea, pero había... De hecho, fíjate, cuando hice el Erasmus, conocí una chica inglesa en el Erasmus y tuvimos pues un romance de 3 meses o 4, no me acuerdo ahora. O sea, básicamente estaba todo el día con ella, estábamos juntos todo el día. Claro. Y para mí fue la primera vez, aunque, a ver, ya no era virgen, ¿sabes? Pero fue la primera vez de tener una relación tan cercana con una mujer durante tanto tiempo y de una manera tan abierta. Y para mí esto fue una liberación, aparte una gozada, claro. O sea, claro. Imagínate, pues en mí siempre ha habido un impulso sexual fuerte, o sea, muy activo, ¿no? Y de repente encontré una persona con la que te dejaste ser, ¿no? Sí, ¿sabes? Entonces eso para mí fue un impulso también a nivel de autoestima y coño, decir, hostia, qué bonita es la vida, qué fantástico puede ser, ¿no? Sí. ¿Sabes? Porque al final todos los chicos que estamos de Erasmus queríamos todos tener pues un romance con una extranjera, ¿sabes? Todos estamos ahí para disfrutar, para pasarlo bien, pero esto era un poco también el hecho de español, pues que está con una chica inglesa o con una sueca, yo qué sé, ¿no? Sí. Y en ese caso, pues yo fui que me llevé en ese sentido gato al agua, ¿no? Y fue bastante... sí. Oye, y esa... ¿Nunca fue un reto también para ti esto de vivir? Bueno, Holanda, yo soy mexicano y pensar en hacer estos viajes entre México y Holanda, pues es todo un trayecto. España está cerca en realidad. Sí. Aún así es otro país, es otra dinámica, otra perspectiva. ¿Nunca la sufriste, digamos, ese tiempo, esos 8 años en Holanda? No, la verdad, solo al final es cuando se me empezó a hacer duro. Pero date cuenta que los 6 años primeros, o 7, no me acuerdo, no sabía decirte, aquello era estaba rodeado de gente como yo,
gente española, había un grupo, una comunidad muy grande de gente española que veníamos todos de Nike y amigos y éramos un grupo que todos los fines de semana quedábamos y hacíamos cosas, ¿sabes? O sea, claro, tenía 20 y tantos años. ¿Y cuánto tiempo duraste en Nike? En Nike, bueno, en Holanda, más lo que luego trabajé en España, cuando me volví a España, que estuve en Barcelona, O sea, 14 años. te cambiaron a España, a Barcelona. Sí, luego cuando ya, lo mismo, cuando ya empecé a decir, hostia, la lluvia, ¿no? Hostia, ya este país se me hace durillo, ¿sabes? El invierno. El invierno, el ya había gris. amigos que se habían ido, Claro. ya no era lo mismo, es como que empezó ahí lo mismo, decir, va, visité por primera vez Barcelona, vi la ciudad, vi amigos míos que vivían ahí, Nike estaba allí, la central española. ¿Qué y dije, año era esto? yo me fui a vivir a Barcelona. Espera, hostia, no, bueno, te digo, cuando me fui a vivir a Barcelona y dejé Holanda tenía 30 años, recién cumplidos. Ok. Vale, o sea, 2005. Sí. Y bueno, esa fue otra etapa, porque además... Claro, ahí... ¿Qué fuiste, supongo que escalando, o cómo funciona en Nike? Bueno, en Nike o sea, por aquí me fui moviendo mucho de posiciones, posiciones más que departamentos, también departamentos, cada 2 años normalmente, pero como te digo, como no tenía esta aspiración de llegar muy alto, sabes que hay gente que sobre todo en empresas de ese tipo tienen este anhelo, ¿no? Y luego también tenía, como he dicho antes, esta parte de mí que se sentía menos que los demás, ¿vale? Nunca no conseguí tener esta iniciativa o recursos internos para intentar lograr algo grande o medianamente grande. Aún así, poco a poco me fui poniendo en situaciones, pues cada vez que iba pues, cogiendo más responsabilidad, claro, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, fui trabajando en Customer Service, en el tema de operaciones, luego en Sales Operations, que es todo el tema también de operaciones con ventas, o sea, fui diferentes posiciones, pero digamos que no tenía una posición de manager, tal, pero bueno, estuve llevando también gente, un equipo pequeño de 6 personas, o sea que fue una... Te lo digo para... Claro, el hecho de trabajar en Nike, en un lugar, en un país como España, ya es un plus. Claro. Porque claro, es una empresa top y en España las cosas están como están, ¿sabes? Entonces Sí. para mí ya esto ya era como cualquiera, pues... Significaba un buen significado, estatus, claro, un significado, un estatus, nivel de vida. Un nivel de vida que te daba buen sueldo, una seguridad, y poco a poco pues como que te ibas abriendo también camino en la empresa, ¿sabes? Yo al final estuve 14 años, ¿sabes? O sea que, y yo hacía mucho deporte, me gustaba, la cultura del deporte me gustaba, porque yo hacía deporte todos los días, ¿sabes? O Que sea, además había en buenos Barcelona compañeros. se da mucho, ¿no? Sí, claro, yo tenía la última casa que tuve 5 años, tenía corriendo 5 minutos en la playa. O sea, todo el paseo de la playa en Barcelona estaba al lado de las Torres Gemelas, tú lo conocerás, 5 minutos. Wow, Era una zona espectacular, ¿sabes? O sea, ¿Y qué pasó? Aquí quisiera yo hacer un pequeño paréntesis para preguntarte qué fue lo que pasó para que te llevó a querer cambiar pues este contexto que ya tenías, que ya habías logrado de alguna forma, sí. y empezar a darle más poder al otro sueño, ¿no? Que Sí. es que ahorita lo mencionabas, que el viajar, Sí. el deseo de conocer otros lugares y quizá muchas otras inquietudes que ya estaban ahí muy a flor de piel, ¿no? Correcto. ¿Qué fue lo que...? Bueno, mira, con 33 años, 2008, 2009, me fui por primera vez a viajar yo solo, y en este caso con mochila. Me fui a la India, casi un mes y medio, ¿sabes? Cogí las vacaciones, las junté todas en Navidad y me fui. O sea, lo que te decía, se despertó este anhelo de viaje todavía más profundo. Me fui a la India y además también en ese momento, 33 años, es una edad que no es casualidad, Claro. la edad de Jesucristo, ¿no? Cuando es un momento en el que el alma se hace presente otra vez, tu misión, ¿no? Lo que has venido a hacer esta vida, ¿no? Y a mí
pues fui a la India, que es el país que, mira, luego he vuelto a ir varias veces, ya hablaremos de ello, y para mí es un lugar que me encuentro más en casa. ¿En serio? Sí, sí, a mí la India me encanta, aunque sea el caos, pero es un lugar... entonces, claro, todo como que... No me gustan las palabras espirituales, ¿vale? Pero sí, el alma, ¿no? Como que te papa. Sí. Chaval, estás desviado, colega. Es momento de ponerte firmes y coger el camino correcto. ¿Sí o no? ¿No? Y yo, pues, me dejé llevar, ¿no? Y me fui de viaje a la India. Hice un curso de meditación, bueno, un retiro vipassana, que ahora se han puesto muy de moda desde hace tiempo, y estuve allí, pues eso, casi un mes y medio, y fue para mí algo, ¡buah!, ¿sabes? Aunque lo pasé muy mal después del curso, del retiro, porque nunca había hecho meditación, ni yoga, ni nada, y estuve de días en silencio, y para mí fue muy impactante. Además venía, que esto no lo menciono, venía una cosa que a mí me dejó mucha huella, fue que con 25 años estuve unos meses, como casi un año, tomando éxtasis. O sea, caí en la noche, Holanda, Ámsterdam, empecé a salir de fiesta tal y empecé a tomar pastillas. Lo que nunca pensé que habría hecho, claro, de manera clandestina, porque a mi madre nunca le dije nada de esto, ¿sabes? Y que además tenías antecedentes, ¿no? Claro, yo sabía, pero claro, yo nunca me metí en cosas grandes en ese sentido. Bueno, esto ya lo es, pero palabras mayores, sí, tipo cocaína, yo esto nunca, ¿sabes? Era como subir el último escalón y dije no, ¿sabes? Pero claro, de repente a los 11 meses ¡pum!, me pasó factura todo lo que había hecho durante los meses anteriores. E inicié una época de ataques de pánico y de ansiedad severos, una época, años, ¿sabes? Buah, esto me dejó... O sea, fueron años muy jodidos. Hacía una vida normal, iba a trabajar, me relacionaba con la gente, pero siempre había por detrás de este background, esta parte, nada, que es como que está la ansiedad ahí latente, ¿no? Y vives a través de ella, ¿no? Claro, esto es muy duro, ¿sabes? Y llegó un momento que yo no sabía si iba a salir de ahí, ¿sabes? Pero bueno, al final salí, ¿sabes? Salí, no tomé medicación ni nada, fue un poco el tiempo y enfrentándome a ello. Okay. Enfrentándome a ello fue lo que me hizo salir, en verdad, de todo de este tema de la ansiedad. Lo digo porque esto, no lo había mencionado, para mí fue algo que me dejó mucha huella, ¿sabes? Claro, porque además también, de alguna forma, quizá esos fueron muchos de los puntos que te llevaron a lo otro, ¿no? A quererle dar voz a estas pequeñas señales de vamos a retomar el camino, ¿no? Sí, sí. O sea, creo que él siempre conectando los puntos hacia atrás, ¿no? Te das cuenta que en realidad fueron cositas que fueron llevándote a lo que hoy en día estás haciendo. Correcto, ¿no? Sin duda. Yo para mí tengo clarísimo que todo lo que nos va pasando en la vida tiene un porqué, ¿sabes? Sí. Que podamos tomar un camino u otro, pues yo creo que puede haber esta capacidad de elegir, aunque siempre condicionados por nuestra forma de pensar. O sea, yo creo que la libertad no existe hasta que uno de verdad empieza a poner conciencia sobre su forma de pensar y observarla, cuestionarla y transformarla donde haya que transformarla. Hasta entonces, aunque pensemos que hay libertad, no la hay, porque vivimos a través de una programación mental, ¿sabes? O sea, es como que tenemos unos circuitos a través de los cuales funcionamos. Entonces, claro, esto lo digo porque sí, parece que vamos tomando ciertas decisiones, pero estas decisiones están apoyadas en función de algo que está ahí. De una historia, o sea, que te cuentas. De una historia detrás que te cuentas, que te ha marcado, que te ha impactado, que te ha creado tu mentalidad, ¿sabes? Hasta que no empiezas de verdad a ver esto con claridad y entrar ahí y modificarlo, de verdad, para mí las decisiones libres no existen. Sí, no existen. Otra cosa es que te guste lo que eliges, vale, perfecto, puede ser, pero, sí, ¿sabes? Sí, esta idea del me gusta o no me gusta es muchas veces es lo que predomina a la hora de tomar una decisión, ¿no? Si me gusta o si no me gusta, pero es muy superficial. Sí. Mencionaste que fuiste a la India, hiciste esta meditación vipassana, que además es
se supone que una de las más fuertes, ¿no? Sí. Al regresar a Barcelona, Sí. ¿qué decides? ¿Continúas en Sí, tu yo trabajo? continué años. 2008-2009, yo continué hasta el 2014 en Nike. Pero cada año hice esto, cogía un mes y me iba solo de viaje, sobre todo Asia. Y empecé a coger el gustillo al viaje con mochila, hostales, viajeros, y me di cuenta de que cuando yo iba con miedo, cuando viajaba, porque no me gustaba estar solo. Me daba miedo, me entraba melancolía, tal. Pero me empecé a dar cuenta que en el momento que me empujaba a contactar con los otros, era una persona distinta. Y esto, claro, me di cuenta de que había un poder de transformación muy bestia en los viajes. Y coño, que me encantaba estar de uno para otro, subirte a un bus, estar con la gente, ¿sabes? Esto me flipaba. Una forma también de olvidarte de la mente, ¿no? Claro, exacto. Es como que dejas de tu personaje, tu forma de... O por lo menos lo olvidas Lo por un olvidas un rato. tiempo y lo dejas en casa y eres otra persona. Por eso también nos gusta tanto viajar, pues nos permitimos ser otro, Sí. ¿no? Pero que ese ser otro no es otro, sino que es conectar con algo más esencial Sí. en nosotros mismos, ¿no? Sí, como que tomas quizá otra perspectiva y decides como disponerte a maravillarte de las cosas, ¿no? Exacto. Vas a conocer un nuevo lugar, a nuevas personas y tienes esa disposición a abrirte. Exacto. Y el viaje, sí, como de alguna manera nosotros mismos lo creamos la forma en la que queremos viajar, ¿no? Cómo la queremos percibir, como hay personas que no les gusta porque salen de su zona de confort. Pero hay otras personas, como ahorita me identifico mucho contigo, que sí te pone en un mood en el cual te abre a experimentar cualquier cosita y estar muy atento a las pequeñas cosas del momento, ¿no? Correcto. El viaje. Sí. Claro. Y esto, ¿en qué momento decides parar completamente con tu trabajo en Nike y enfrentarte a una vida que quizá iba a ser un poco incierta? En un primer momento entiendo viajar, pero que de alguna manera eso también te iba a llevar a otra cosa, ¿no? Quizá una búsqueda, ya había una intención. Sí, correcto. O sea, cuando en el 2014 dejo Nike, 2014, correcto, yo conocí una chica que yo ya estaba con la idea de, hostia, a ver cómo me voy a viajar, dejando el trabajo, hostia, lo voy a hacer con lo que tengo aquí, ¿qué voy a hacer? O sea, tenía este barullo en la cabeza, ¿sabes? Y conocí una chica que ella había estado 1 año y medio viajando por ahí y fue la que todavía me metió más el ruido, esta semilla, ¿no? La regó todavía más, ¿no? Y ahí incluso hablé con ella, dinos de viaje, tal y cual. Y ahí fue como que de verdad empezaron a moverse cosas dentro de mí, ¿sabes? De verdad a tomármelo en serio. Pero no veía la vía porque yo tampoco quería echar por la borda de 14 años en Nike, ¿sabes? Y dio la casualidad de que de un día para otro, tal cual, me coge un día mi jefe y me dice, Rubén, cuando todo esto estaba yo ya dándole vueltas, yo ya había empezado también, cuando lo dejé con esta chica, fue la primera vez que empecé a interesarme por el desarrollo personal, por el autoconocimiento, porque me dije, coño, ¿cómo puede ser que cada vez que lo dejo con una mujer, me dejan o la deje yo, me da lo mismo, siga colgado? Y siga meses sufriendo y acordándome de ella y como que no me desapego de ella, ¿sabes? ¿Cómo puede ser? Y es cuando dije, aquí tiene que haber algo, no puede ser esto, ¿sabes? Tiene que haber una manera de entender las cosas más en profundidad y poderlo vivir de otra manera. Y es cuando me llegó el desarrollo personal, un poco cuando empezaba todo este mundo, ¿sabes? 2014. Claro. Empecé un máster de desarrollo personal y liderazgo en Barcelona, que era todo esto, herramientas, astrología, bueno, un montón de cosas que yo no conocía, ¿no? Y para mí, ¡buah!, fue como abrirse un mundo increíble que hasta ese momento es como lo mismo, contactas con algo que te nutre y que
que ves que estás en tu agua, ¿no? Sí. Todo eso 2013, después de dejar a esta chica, o sea, de que me dejase por última vez esta chica, ¿no? Y luego, fíjate, es que fue así, ¿eh? Nos volvimos a encontrar, volvimos a volver a estar juntos y en ese momento mi jefe me dice, oye Rubén, mira, tenemos tu posición desaparece en Nike, de un día para otro, ¿eh? El organigrama es te ponemos aquí. Mismas condiciones, o sea, era lo natural, lo que todo el mundo hacía. Sí, acomodarse en el otro. Acomodarse, va y sigues tu carrera, de otra manera te vas a recolocar en lo que tú quieras más adelante, ¿vale? Es así como funciona. Pero hostia, te lo digo en serio, dije, aquí está. Porque yo sabía que si decía que no, yo sabía que era, pues, dejar la empresa con buenas condiciones y sin tenerme que ir yo y sin, sí. ¿sabes? O sea, Sí. y dije, pues ya está, aquí me ha llegado, la decisión la tomé en una noche. Y dije, aquí está la oportunidad que estaba esperando, la vida me la está poniendo delante y ahora tengo que decir que sí o que no. Y al día siguiente le dije a mi jefe que no quería seguir, lo cual, claro, fue como, hostia. Y dije, ahí ya está la puerta, ¿sabes? Para irme, me voy a viajar un año, bueno, lo que haga falta, dejo Barcelona, me voy con esta chica, que luego me dejó a los pocos días, ¿sabes? Y, ¿sabes? Bueno, no sé, fue un momento que la vida, ahí es cuando de verdad vi que la vida, así. Te lleva. O sea, para mí es una evidencia, sí. Tal cual. Incluso cuando nos llegan hostias, también es parte de lo que la vida nos está diciendo, ¿sabes? Para mí fue un momento de claridad total, se dieron tantas circunstancias tan sincronizadas en función de lo que yo anhelaba dentro, cosas tan... ¿Cómo puede pasar esto? ¿Sabes? Sí. Que dije, tío, es que ya está, tírate, aunque tengas miedo, aunque vayas, tírate. Sí, eso te iba a decir, a pesar del miedo, ¿no? Claro, imagínate, hostia, o sea, yo lo que quería hacer era viajar y montarme un hostal en un país en Sudamérica. Okay. Tenía el rollo del hostal, el chiringuito, sí. Metido ahí el sueño este. Y este era yo no sabía, digo, ¿cómo lo voy a hacer? Ni idea. Pero yo quiero hacer esto. Y quería, o sea, en ese momento lo que yo quería hacer era realmente algo vocacional. Yo estaba en Nike, estaba muy bien, tenía un trabajo que se me daba bien, tenía reputación en lo que hacía, o sea, lo hacía bien, pero yo no sabía veía que no vibraba con esto. Cuando hacía cosas bien, vibraba porque había hecho un buen trabajo, pero no era como tú pintas. Sí. Tú estás haciendo algo vocacional, lo mío no era vocacional, no era algo que... Y en ese momento yo quería hacer algo de verdad que me conectase con el corazón. Estaba ya harto de hacer cosas que, ¿sabes? Sí, a veces la otra parte, la de serse responsable, exacto, la responsabilidad, sufrar los gastos, claro. La dinámica de vida, y a veces eso nos absorbe. Claro, yo cuando le dije a mi madre que había dejado Nike, no se lo dije a nadie, la decisión la tomé yo solo, no quise hablar con nadie porque sabía que me iban a llegar tal, y yo fui a Valladolid para darle la noticia a mi madre en persona. Bueno, para mi madre fue un disgusto de la hostia, macho. Me acuerdo perfectamente sentada en su silla en el salón y empezar a llorar como, pero hijo, ¿qué has hecho? ¿Estás loco? Un trabajo como el de Nike, para irte a viajar. Pero claro, ella tenía todo lo que ha vivido en la vida, ¿sabes? Claro. Ya lo que quería era su hijo que tuviese un buen trabajo, que no le faltase el dinero. Y de repente su hijo, el responsable, el que hay de la universidad, el hijo modelo, de repente me ve, oye, que deja un Nike porque me quiero ir a viajar. Otro hippie de la familia, ¿sabes? Sí. Eso fue lo más jodido, porque a mi madre, al final después de un tiempo, o sea, nuestro vínculo siguió muy unido, pero esto le machacó, sí. ¿Sabes? Hubo ahí pero ya después de unos años ya me dijo, va, Rubén, ahora te comprendo y adelante, te apoyo, etcétera, ¿no? ¿Sabes? Pero, hostia... ¿Y te fuiste a dónde? ¿A la India? Sí, bueno, luego, claro, hubo un tiempo de transición, estuve un año en Barcelona, como te he dicho, empecé con el tema del desarrollo personal, empecé con la persona que para mí ha sido el guía, el mentor,
el maestro, ¿no? Un poco la persona que es Antonio Jorge Larruy, que tú también lo conoces. Sí. Para mí es... Un saludo, Antonio. Un saludo, Gran Antonio. saludo. Sí, un saludo, creo que sí. Si vas a ver el podcast, ahí Sí, un sí. saludo. Me conocí, bueno, desde 2013. Yo lo conocí en el máster de desarrollo personal. Pero lo que pasa es que, bueno, para mí fue la persona que más me impactó, que más me llegó. Y desde 2014 yo, que vivo en Barcelona, porque él tiene allí su centro, ¿no? Pues me metí, me enfrasqué. Además, bueno, esta historia... ¿Cómo llegó también otra cosa, Antonio? Esto no lo cuento, pues si no, ya hablaremos del libro. Si no, cuento toda la cosa, hago mucho spoiler, ¿vale? Pero claro, es que se dio otra circunstancia con el tema, por ejemplo, de Antonio, que fue bestial, ¿sabes? Y yo aproveché un año para quedarme en Barcelona y engancharme, meditar todos los días, ir por las tardes donde Antonio a los grupos de profundización, donde tratamos temas personales en grupo. Las personas presentan sus dudas, es como un satsang, como lo llaman en la India, ¿sabes? Es así, una persona que tiene esa capacidad de ver, ¿no? De ir más allá, ¿no? Sí. Y también de despejar tus dudas. De despejar tus dudas y verlas en profundidad, tal cual, o sea, llevarte a una posición natural en relación a la vida que tú estás viviendo, ¿no? ¿Sabes? Sí, es increíble el espacio. O sea, entonces, bueno, y aproveché para hacer un curso de teatro, bueno, hice muchas cosas que me apetecía, nadar en el mar, me tomé un año realmente sabático, ¿sabes? Pero bien aprovechado para trabajar interiormente, que era lo que yo quería hacer en ese momento. Luego me metí en un restaurante porque quería coger experiencia para aprender para mi hostal, que al final fue un fracaso. Nos dimos unos tíos, mis socios y yo, tremendo. Y ahí es cuando dije, Rubén, vámonos. Pírate de viaje, ya está, ya está, tío, pírate, deja. Entonces dejé el alquiler en Barcelona, vendí todas las cosas que tenía, me llevé unas cosas a Valladolid, libros y algo de ropa, lo demás lo vendí, mercados de segunda mano, saqué el máximo dinero posible y me cogí un billete de ida a Nueva Zelanda, haciendo parada en Dubái, a visitar a Alfonso, mi mejor amigo, estaba allí trabajando, paré una semana en Sydney y me fui a Nueva Zelanda y estuve allí casi 2 meses, pero solo con el billete de ida. Y luego ya de Nueva Zelanda luego fui al sudeste asiático, estuve por allí 3 meses, Tailandia, Laos, Vietnam, Camboya, hice un viaje en moto, compré una moto y me hice un viaje de casi 5.500 kilómetros por allí solo, bueno, una aventura tremenda. Luego estuve en China, en Mongolia y en la India 5 meses. Y bueno, todo lo que hubo, pues yo iba iba mochila, o sea, iba un poco el terreno se iba despejando en función de lo que iba viendo y el viaje en sí mismo, ¿sabes? Y al final estuve un año viajando, ¿sabes? Y que había una intención, además de viajar, había de seguir con las prácticas de meditación. Sí, bueno, yo seguía meditando diario, yo todos los días meditaba. O sea, yo siempre tenía muy presente la meditación, meditaba todos los días. En aquella época meditaba yo solo, sin la guía de Antonio, iba escuchando sus charlas, podía ver algún YouTube de algún otro, bueno, de algún maestro, ¿sabes? O sea, pero yo siempre tenía muy presente todo el mundo interior y el trabajo interior en mi camino. O sea, siempre, de hecho, por eso también fui a la guía, de hecho, yo a la India, perdón, yo de hecho a la India fui, quería viajar por él, pero fui expresamente a hacer un curso de Tantra, porque quería vivir, como tenía todo el tema este de la... En ese momento yo ya había aprendido que mi fallo con las mujeres es que había intentado no ser yo mismo, ¿sabes? Y me di cuenta de que la mejor manera de conectar con una mujer es siendo tú mismo y no utilizar artificios de seducción, ni técnicas, ni historias de este. Y era un poco lo que hacemos los hombres, ¿no? Sí. El mal, tal, pues me di cuenta de que no, de que lo mejor es ser auténtico. Okay. Entonces, en aquella época yo, como estaba viviendo otra época en relación con las mujeres, yo era como, quiero aprender también, o sea, vivir la sexualidad de una manera más profunda, no tan impulsiva, ¿sabes? Y por eso quise hacer un curso de Tantra en la India, ¿sabes? Y bueno, y me fui para allá y bueno, y allí estuve viajando 5 meses
por la India al final, ¿sabes? Bueno, y bueno, más cosas que pasaron por ahí, claro. Y ¿cómo piensas que influyó este viaje que describes en lo que estás haciendo el día de hoy? Porque o sea, cuando yo te conocí, pues tú ya estabas muy encaminado en escribir tu libro, ¿no? Que al principio o yo había entendido que era más sobre el viaje, justamente. Sí. Yo tengo una predilección por ese tipo de literaturas y de historias. Me llamó mucho la atención, pero hemos ido platicando en el tiempo y me he dado cuenta que en realidad el viaje es como el hilo conductor, como de una búsqueda más bien personal, interna, interior, de una búsqueda como todos, ¿no? Estamos buscando entendernos, ¿no? Desarrollarnos, nuestro potencial y sobre todo tener relaciones genuinas, ¿no? Quiero pensar que la mayoría queremos eso, ¿no? Y siento que el libro va hacia allá, ¿no? Pero me gustaría que nos dijeras un poco cómo fue influenciando o cómo ves tú que el viaje y esta búsqueda se compaginó, ¿no? ¿Cómo se unió en tu historia? No nos cuentes el libro, sí, exacto. Pero sí me interesa saber cómo para ti fue construyéndose en que el libro era el mejor vehículo para contarlo o para entenderte. Sí. Sí, yo creo que al final, como digo, es como que se van despertando las cosas en uno, ¿no? Sobre todo cuando, como digo, hay esta escucha interna y este anhelo por ser uno mismo, por buscar una vía de ofrecer lo que tú vales, ¿sabes? De entender cuál es lo que se te da a ti bien y lo puedes compartir con otros y contigo mismo, sobre todo. En principio, claro, ¿sabes? Este ofrecimiento por otro viene primero por uno mismo, ¿sabes? Y no sé, yo lo viví de esta manera, como que, hostia, es que lo que te digo, ¡paf! Como que de un día para otro te despiertas y te despiertas distinto en cierta manera y quieres hacer esto, ¿sabes? A mí, ¿no? Y luego, o antes a lo mejor, pasa algo, y como que te recoloca más, ¿sabes? Y esto ha sido... Yo cuando me fui a viajar, creé un blog en el que quería compartir mi viaje. Y lo hice. Y cuando escribía el blog... ibas escribiendo durante durante el viaje. Normalmente cada país, o tal vez un poquito más, bueno, no me acuerdo exactamente, pero bueno, iba compartiendo lo que vivía, tal, y lo compartía, un WordPress, ¿vale? Y la gente lo leía y a la gente le gustaba, me dejaba muchos comentarios, tal, y digo, pues mira, pues se me da bien, ¿sabes? A la gente le gusta, les llega, claro. Y claro, es como que te sientes reconocido y te anima más todavía, porque lo disfrutas, yo lo disfruto un montón, ¿sabes? Y ahí, bueno, pues como te digo, hostia, te vas atreviendo más tal. Y yo hubo un momento en el viaje que dije, hostia, quiero escribir un libro sobre lo que estoy viviendo, ¿sabes? Lo vi clarísimo. Y claro, también tienes que, porque te dices, claro, tu mente te dice, pero tío, pero si tú no eres escritor, nunca has escrito nada, pero tal, pim, pam, pum, ¿sabes? ¿Cómo vas a escribir un libro? O sea, ¿dónde empiezas, tal, sabes? Además yo tengo, aunque soy Capricornio a nivel zodiacal, ¿sabes? Pero yo soy una persona, puede ser muy planificada, estructurada, pero soy muy caótico también, ¿sabes? Tengo otras partes de mi carta astral, de mi mapa, que me dan esta volatilidad, ¿sabes? De tal. Entonces yo no soy una persona que se organiza, ¿sabes? En este sentido.
pero dije, bueno, ya, todo es empezar. Empiezas y vamos viendo, ¿no? Y bueno, y fue así. Hubo una cosa, pero esto es una historia del libro, una cosa que para mí también me marcó mucho, decir, por ahí va, ¿sabes? Algo que ocurrió, que lo cuento en el libro, y dije, va, para mí fue una señal clara, para mí irrefutable, que dije, va. Y luego lo que te digo también es, claro, si tú imagínate que quieres ser pintor y pintas y tal, compartes y ves que te quieres dedicar a la pintura, a vivir de ello, pero ves que las personas, el público no reacciona, hombre, puedes estar unos años, puedes intentar, a lo mejor, claro, vas puliendo tu arte, a lo mejor conectas con una forma de expresión que va más adaptada a tú, pero a lo mejor llega un momento que dices, bueno, a lo mejor no es por aquí, ¿sabes? Tal. Yo no, claro, yo no me gano la vida escribiendo, pero yo sí que siento que yo puedo, lo que comparto a nivel de escritura puede llegar llega a las personas. Entonces, yo no sé hasta qué punto cuando yo publique mi libro, no lo sé, pero yo sé que es algo que tengo que hacer. Lo sé. Exacto, a eso voy, porque lo importante al final, pues, lo importante para mí puede ser la capacidad que yo tengo de bajar mis ideas y plasmarlas en algo muy concreto. Correcto. Además de decirlo de la forma en la que yo lo siento. Porque a veces puedo sentirlo de una forma, pero no tengo la capacidad de plasmarlo como es. Sí. Y me salen, y si te salen otra cosa, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Eso es la capacidad y el motor para como concretar algo, ¿no? En un aspecto creativo, para mí. Lo otro, el resultado que va a tener hacia afuera, las ventas que va a tener, las vistas que va a tener, la difusión, eso pues ya es parte, digamos, del mecanismo de allá afuera. Sí, exacto, ¿no? exacto. Ese es otro boleto exacto. que también es importante, pero bueno, al final a mí me interesa mucho esta parte, cómo lo vives, ¿no? Y que te hayas aventado a decir, bueno, pues como muchos que somos independientes o autodidactas, decir, bueno, esto me nace hacer esto, hace sentido en este momento de mi vida y quiero hacerlo. Exacto. Sí, para mí ha sido así, tal cual. O sea, de hecho, cuando yo terminé de viajar, o sea, conocí a una chica, conocí a una mujer y fue la que, o sea, el vínculo que creé con ella fue lo que también me dijo, vamos a dejar de... O sea, no sentí la necesidad de viajar más, porque ya también mi forma de... lo que yo sentía que tenía que hacer ya no iba tanto por donde yo pensaba antes, ¿sabes? Y ahí se había despertado mucho el anhelo precisamente de ser escritor, de escribir un libro, ¿sabes? Y dije, pues me meto con ella a fondo y sigo conociendo a esta persona y vamos a ver dónde nos lleva la relación y tal y cual. Y durante un tiempo, te hablo de un año, más de un año y pico, no sé. O sea, mi vida básicamente se dedicó a la escritura, ¿sabes? A escribir, porque yo al final, el punto de inicio fue contar mi viaje, mi cambio de vida. Pero a raíz de empezar a escribir el libro, justo al empezar, encontré también otra vuelta, que era, ¿por qué no compartir también lo que estoy viviendo ahora? O sea, crear dos hilos conductores. El escritor que vive y que cuenta su historia personal en el momento presente, y el mismo escritor que viajó, o sea, al final, y el libro va en esta tesitura, ¿no? O sea, como comparto el viaje, un capítulo, comparto lo que he ido viviendo estos años, ¿sabes? Pum, claro. Y esto también, yo fui un poco naif, ¿sabes? En el sentido de que, claro, escribir un libro, yo pensaba que, incluso lo programé de esta manera, un capítulo, 12 capítulos o tal, por mes, un año. Ni de coña, nada. O sea, imagínate, además yo tengo igual que cuando hablo, tengo que me vienen tal y, no, ¿sabes? Escribo, me vienen ideas, las plasmo.
Sí. O sea, soy expansivo. Entonces, claro, imagínate. Luego empecé a entender que claro, cuando uno escribe, luego hay que revisarlo, hay que corregirlo, hay que editarlo, papá, ¿sabes? Volví a leer y de, hostias, aquí puedo hacer cambios y esto... después fui mejorando a la raíz de escribir y de leer y de escribir y ya no leer un libro con ojos de lector, sino con ojos de escritor, noté que empezaba a aprender a través de los libros. Claro, todo esto lo incorporaba en mi escritura. Entonces, claro, cuando a lo mejor leí algo que había leído meses antes, que yo era un escritor naciente, claro, decía, oh, coño, esto no me gusta. Lo tengo que... O sea, fue un viajazo en ese sentido, ¿sabes? Y entiendo también entonces que si, por un lado, abordas el libro desde el viaje, pero también desde las experiencias que hasta el día de hoy están sucediendo, supongo que eso fue lo que te fue conectando o explica, desarrollalo un poquito más de cómo te fue conectando eso con la idea de acompañar también, Sí. ¿no? Porque el hecho de las prácticas de meditación, tu trabajo interior, la experiencia también de estar escribiendo y reflexionando constantemente, ¿no? En las cosas que estás sintiendo, en las circunstancias de la vida que se van presentando. Eso fue lo que me ha ido construyendo la idea de también acompañar a otras personas, porque es lo que estás haciendo actualmente. Sí. Cuando comencé a viajar, antes yo tuve una conexión muy fuerte con la astrología, ¿sabes? Okay. De ser no tener ningún interés en el máster, bueno, pues tener un primer contacto serio con la astrología y darme cuenta de que había algo ahí detrás, primero que me gustaba y verdadero, ¿sabes? Empecé a estudiar astrología en Barcelona, en una escuela que había antes, el centro, que ahora ya desapareció. Y cuando empecé a viajar, empecé a hacer cartas astrales de las personas, ¿sabes? Me encantaba la astrología, ¿sabes? Porque es que lo veía, o sea, era una evidencia, era constatar, o sea, no hay prueba, es prueba y error, o sea, pum, tiene la carta bueno, pues cuentas de una persona que no conoces, Lo que ves. Pues, lo que ves y, hostia, ¿sabes? Pues, es así, ¿no? Entonces, esto me gustaba. Lo que era el rollo de la astrología, compartir con otros, ayudarles, me molaba, ¿sabes? Y ya te digo, en el viaje fue cuando empecé a hacer cartas a personas con las que iba conociendo viajando, ¿sabes? Entonces, cuando volví del viaje y empecé a vivir aquí en Bélgica, ¿no? Llegó un momento, claro, yo iba tirando de ahorros. A mí, o sea, yo iba, como buen castellano, ¿no? Me dice siempre Antonio, como buen castellano, tengo este lado también muy soy una persona, espera, no me viene la palabra ahora, que puede contener, ¿sabes? No ermitaño, pero tiene este lado no me viene la palabra, ¿sabes? De que con los recursos básicos puedo vivir, Okay. ¿sabes? Entonces, claro, yo iba tirando de ahorros, porque todo lo que había ahorrado, con la salida de Nike y con el dinero que yo tenía ahorrado, pues me dio un tiempo para vivir, ¿sabes? Durante el viaje viajaba muy, ¿sabes? Mochila y siempre buscando formas baratas y pero disfrutando, ¿no? Pero llegó un momento, claro, el libro yo tenía la película de que iba a publicar el libro, iba a funcionar, iba a empezar a tal, iba a vivir de la escritura, claro, empezaron a caerse los velos, ¿no? Pum, pum, pum. Y llegó un momento en que estaba aquí y en Bélgica dije, hostia, se me acaba la pasta, tío. Sí. ¿Sabes? Vivo un sueño, estoy haciendo algo que siento que en algún momento va a dar frutos, pero yo tengo que buscar un curro, hacer algo, ¿sabes? Y entonces ahí, ¿qué posibilidades tengo yo de trabajar, ¿no? Y apareció el coaching en mi vida, ¿sabes? Okay. Y dije, hostia, entonces sí tiene sentido, ¿eh? Porque puedo incorporar todo lo que yo vengo haciendo en mí y he aprendido estos años y también incluso conectarlo con la astrología y acompañar a personas a procesos como los míos, ¿no? Y fue cuando empecé pues esto,
pues digamos, bueno, ¿no? A ser coach, ¿sabes? A acompañar a personas, ¿vale? Y ahí fue un poco como todo se originó, ¿sabes? Ahorita que decías eso, me recordé que leí algo, no sé si en tu página web, que mencionabas que el viaje parecía desafiante, pero fue más desafiante regresar. Sí, 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 claro. Eh, ¿Por qué? Claro, o sea, tú date cuenta que cuando uno viaja, hay desafíos en el viaje, pero estás en un mundo idílico, ¿sabes? Me lo digo por experiencia propia y toda la gente que me topé, que me conocía, mucha gente. O sea, estás haciendo lo que te gusta y a tu antojo. No hay nadie que te esté diciendo por detrás, no tienes que ir a una oficina, o sea, claro, es un mundo idílico, pues a la gente o sea, hay libertad y hay que lanzarse a ello, correcto, pero en un momento que estás metido ahí, estás viviendo un sueño, es tal cual. Sí. Claro, por eso también muchas veces es difícil la vuelta para las personas, porque es como que caer del cielo a la tierra y tienes que enfrentarte en el caso mío, a empezar a vivir de una manera distinta y no es como volver a tu trabajo, que no, yo no tenía nada, ¿sabes? Si no fue retomar Yo las no fue mismas, retomar, volver a Barcelona, sino yo, no, yo pues era simplemente inventarse una inventarme manera. una nueva forma de ser, bueno, de vivir, ¿no? Entonces, claro, me empecé a viajar y de repente, ¡pum!, tierra, aquí, Bélgica, movilidad, ¿sabes? Y luego Y luego familia. vino la familia, o Sí. sea, no tener las cosas claras también, las dudas, Que ¿sabes? ahí quiero hacer enfocarnos un poquito en eso, porque también tú mencionas bastante en al final vamos a invitarlos a que te sigan en tus redes, Sí, porque eres muy claro sí, en lo que compartes y hablas mucho pues, del personaje, sí, ¿no? sí, El personaje en el cual nos hemos metido pues, desde niños, sí. ¿no? No es algo que hubiéramos querido, pero así es. Y vale la pena empezar a desmontar ese Correcto. personaje. Y es interesante ahorita lo que decías porque pues el pareciera que retomar la vida después del viaje fuera volver a agarrar las mismas herramientas, pero en este caso es justamente no, aceptar la conformación social en la que vivimos, pero con otras herramientas. Y esas creo que son las de las que tú hablas, ¿no? Mucho, y es de lo que estás haciendo ahora, invitar primero como a verlas, ¿no? Cómo de alguna manera hemos tomado este personaje y lo actuamos y lo vivimos y nos identificamos tanto que creemos que somos ese personaje y ahora es como darle la vuelta, ¿no? ¿Cómo, sé que trabajas además de la astrología, la meditación y muchas otras prácticas, pero ¿cómo dirías que fuiste tú en tu experiencia encontrando esa forma para desmontarlo? ¿Cómo lo viviste tú? Para, para mí ha sido, o sea, ir entendiendo las, ir entendiendo en profundidad a uno mismo, ¿sabes? Y todo tiene, o sea, ha sido un proceso estos años, en el sentido de que, como te digo, el viaje, lo que yo hacía ahí en ese momento era muy verdadero. Y todavía hay pozos de ese Rubén, ¿sabes? Pero también vivido a través de un personaje. Igual que ahora Rubén todavía vive a través de un personaje, ¿sabes? Entonces, hay como para mí hay como dos vías, ¿no? Como dos capas, ¿no? O sea, por un lado,
entender, para mí es clave entender en profundidad quiénes somos. Y ya te digo, aquí entramos en un tema muy sutil, ¿eh? O sea, te digo, entender que hay una dimensión en nosotros de conciencia que es lo que somos verdaderamente y no el pensamiento que está activo todo el día. ¿Sabes? Claro, para poderlo ver, a lo mejor lo puedes entender, te puede, ¿no? A lo mejor una persona que está viendo el podcast, ¿sabes? Lo puede percibir, Sí, ¿no? se puede hacer consciente. Igual que para otra persona puede ser como hablar en chino, ¿no? Pero es una realidad en el momento que empiezas a... Es como, yo siempre digo este ejemplo, tú no sabes lo que es hacer el amor o tomar chocolate hasta que no lo pruebas. Claro. Esto es lo mismo, ¿sabes? Hasta que uno no empieza a vivir en el silencio, a observar la mente, a meditar, a darte cuenta de que puedes observar la mente y estar presente, al igual que puedes estar presente sin que haya pensamientos, a preguntarte qué es eso que está ahí detrás, observando la mente y que no se va con el pensamiento y que está siempre permanente. Claro, cuando uno empieza a hacerse estas preguntas y a experimentar y a profundizar y a vivirlo, claro, empiezas a darte cuenta de que hay algo más. ¿Sabes? Sí, a separarlo, ¿no? A separarlo. Entonces, claro, para mí esa es una parte del personaje. Darte cuenta de que somos algo más que una mente activa, pensante. Hay algo mucho más 24/7. Exacto. Esto para mí es una parte del personaje. Luego la otra parte del personaje es la estructura mental, lo que te comentaba. Te configura, coño, el bebé nace limpio, mis niñas, lo he visto en ellas, nacen obviamente desnudas a nivel mental, nada. Todo lo que va configurando su forma de pensar es lo que viven a su alrededor. Al igual que una persona que nace en China, su mentalidad va a ser muy distinta a una que nace en España o en México o en Bélgica. Esto te lo da el entorno, Sí. ¿sabes? ¿Te refieres sobre todo, por ejemplo, a las inseguridades, los miedos? Claro, todo. Quizá las formas que tenemos de autosabotearnos. Todo eso, exacto. O sea, el personaje para mí es como el ego, cuando hablamos del ego. Entonces, el ego tiene este lado, como te decía, de creer que somos el pensamiento, de poner nuestra identidad en nuestro pensamiento, ¿vale? ¿De acuerdo? Que creer que somos el que pensamos, creer que somos aquel que estamos pensando, ¿vale? Eso es el ego. Y luego el otro, como digo, el personaje que hemos creado a nivel de la niñez, ¿no? Imagínate el padre que tiene un padre muy drástico, muy sargento, ¿sabes? Hostia, el impacto a nivel emocional, a nivel cognitivo, tal, va a ser muy distinto al que tiene un padre que es mucho más, que te acompaña, que está contigo jugando, que se pone a tu nivel, todo esto, ¿sabes? Y esto te configura la mente de las personas. Entonces, claro, esto ya te da una forma de entender la realidad y tu forma de pensar. Y el tema es que cuando somos niños, todos empezamos a crear, esto es el personaje, a crear una idea de nosotros mismos. ¿Sabes? Sí, una idea base. De la que habla Jung, ¿no? La persona que es lo que queremos que los demás vean de nosotros, ¿no? Sí, exacto. Bueno, esto para mí sería más a lo que aspiramos para tapar lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Okay. ¿Sabes? Okay. Que hay estas dos polaridades. Una que es una negativa. Bueno, muy pocas personas creo que sea una idea positiva, porque los modelos son tan altos sociales a nivel ¿no? que al final nos sentimos pequeños. Unos buscan amor, otros buscan valor, sentirse queridos, porque dentro de nosotros no nos hemos sentido queridos, ¿sabes? Y estamos buscando esto fuera, ¿no? Entonces hay un personaje en nuestra forma de pensar que yo pues me siento pequeño, soy poca cosa, soy menos que los demás, no necesito subir esto. Esta idea es el ego y toda nuestra vida gira alrededor de esto, de una manera inconsciente. ¿Sabes? Sí, es de lo que hablábamos al principio, la idea de las decisiones que estoy tomando libres, aparentemente, exacto, pero en realidad están sujetas a todo este personaje claro. del cual no me doy cuenta que claro. soy, que
que le doy vida, ¿no? Exacto. Más que darle, aparte de darle vida, es que o sea, estamos totalmente identificados con él. Y es que creemos que somos él. Sí. O sea, Rubén, como persona, mira, fíjate, esto fue un clic que me hizo hace poco, como fue un clic que tal. El ego, pero hostia, la programación mental, pero ¿por qué el ego funciona de esta manera? ¿Pero por qué tal? Y de un día me dije, coño, pero si es que Rubén es el ego. O sea, quien es Rubén fuera del personaje es cuando estoy en silencio meditando o cuando no estoy meditando, simplemente en silencio, y esta capacidad de ver, de observar, eso soy yo. Sí. Y lo otro es, pues la mente, ¿sabes? Y en la parte activa sería más bien como en el momento en el que me suelto, ¿no? Me dejo ser, no pienso, sino simplemente como cuando estoy Claro. Jugando con alguien, con mis hijos, y me presto a hacer lo que ellos quieren, y me olvido. Exacto. Es en el momento en el cual justamente ese soy yo. Exacto, claro. Porque soy yo en el momento en el que me expreso. Exacto. ¿No? Exacto. O cuando estás pintando. No cuando, exacto. Sí, el acto creativo, exacto. Creo que por eso es que tiene sus grandes... le han adjudicado grandes cosas al arte, ¿no? Porque logra meterte en un mundo en el cual tú puedes imaginarlo como mejor te parezca, ¿no? Exacto. Sí, la literatura yo creo también hace lo mismo, o la música, ¿no? Exacto. O todo lo que sean actividades que las personas les llenan, por eso también tienen tanto enganche, ¿no? Claro, porque uno en ese momento, es lo que está diciendo, o sea, se vuelca en la acción, y en este volcarte la acción, o sea, es como que la mente desaparece. También muchas personas que están a nivel laboral se sienten muy reconocidas o disfrutan mucho su trabajo. ¿Por qué? Pues porque el trabajo puede ser una tapadera también, que uno está sintiéndose realizado pues porque está disfrutando de lo que hace. Y puedes pasar horas y horas. ¿Por qué? Porque en ese momento estás conectado contigo mismo. Sí. Estás haciendo algo en el que el personaje, o sea, estás canalizando al final lo que tú eres, ¿sabes? Estás en el momento presente, disfrutando, haciendo. No estás a través en tus preocupaciones, en tus historias, en tu rumiando mental, ¿no? O sea, estás ahí, boom, cada uno con lo suyo, ¿sabes? Ahí también desaparece todo esto. Ahí es verdad, o sea, para mí es como un acto meditativo a nivel activo, ¿sabes? O sea, para mí tiene ahí esta polaridad, ¿no? O sea, no es la meditación, sí, te ayuda a reconocer algo en ti sutil, pero que está ahí, que en el momento que empiezas a familiarizarte con ello vas reconociendo, ¿no? Eso que nos constituye, ¿no? Pero luego, para mí es un enfoque de la espiritualidad que yo no comparto, es decir, para mí la espiritualidad es esto, pero también esto, sí. La vida, ¿no? La acción, sí, ¿no? O sea, una cosa es reconocerla, exacto, que quizá puede ser en el proceso meditativo, sí, más introspectivo, pero luego también lo que invitas es bueno, vamos a aplicar esto, correcto, soltándome, exacto, hacia afuera, ¿no? Es conectar el cielo con la tierra, voy a poner, ¿sabes? En estos términos, ¿sabes? Sí. Es así. Para mí esto es la espiritualidad verdadera. Bueno, oye, el que tiene una vocación de estar solo ahí, quiere un retiro, fantástico, ¿sabes? Porque hay personas que tienen esta vocación y es genial, sí, pero muchas veces también es un poco tapadera, una escapatoria, ¿no? Para no enfrentarte. Yo lo he hecho también, sí, para no enfrentarte a la realidad que te toca vivir, ¿sabes? Y supongo que con este trabajo que estás haciendo de coaching, tienes un poco de todo, ¿no? Hay personas de todo tipo de personalidades, tú trabajas con todo el mundo, o sea, estás abierto a trabajar con personas que están más
en esta idea de abstraerse y clavarse en la meditación, pero también en los que están súper activos en sus dinámicas de Sí, trabajo. O sea, correcto. lo que haces es un trabajo conjunto. Exacto, exacto. Sí, yo al final lo que a mí me interesa es que la persona, cada uno vendrá, obviamente, cuando buscas una persona que te acompañe, que te ayude, tal, es porque, hostia, estás en un punto de quiebre o estás harto de algo que estás viviendo, ¿no? Y claro, ahí puede haber un foco, pero para mí no es tanto el foco, que sí, que lo puedes tratar, pero es empezar a conocerte en profundidad, ¿sabes? Porque a la medida que te vas conociendo en profundidad, que vas teniendo la capacidad de no dejarte arrastrar por la mente, del pensamiento, de instalarte en otro sitio que no es el pensamiento, de entender todos esos procesos mentales, claro, es como que toda tu vida se va reorganizando, ¿sabes? Entonces es como, vengo por este tema, fantástico, pero el paquete completo viene todo esto, ¿vale? Yo te doy herramientas para que vayamos en profundidad y hay una revolución en cierta manera. O sea, yo soy, en ese sentido soy un poco radical, pero radical bueno, ¿sabes? En el sentido de que a mí no me gusta, o sea, no, para mí no funcionan las medias tintas. O sea, cuando el desarrollo personal, fórmulas mágicas, historia de esta no existe. O sea, estos cursos de un fin de semana, 3 meses, colega, ahí esto va a seguir activo y va a volver, y va a volver. Por esas personas acaban siempre en los mismos temas, ¿sabes? Para poderte transformar, para poder dar la vuelta a la tortilla, hostia, tienes que hacer un trabajo en profundidad y constante en el tiempo. Que es muy, bueno, al final, Es un cambio de un vida. cambio, un estilo de vida. Y tomártelo de esta manera, un estilo de vida que adoptas. Claro, hay personas que están listas, hay personas que no, hay personas que no les apetece, porque genera, claro, no es una Movimientos posición, es internos. salirte de la comodidad en la que solemos vivir y la que apoya la sociedad que tenemos a día de hoy. Es buscar siempre la comodidad, pues aquí no. Aquí no es buscar salirte de la zona cómoda, pero hostia, claro, cuando empieces a ver los frutos, esto anima, Sí. motiva, Sí, ¿sabes? claro, claro. Cuando hay algo que te generaba miedo y te das cuenta que ya no, cuando te importa, como en mi caso me importaba tanto la opinión de los demás y me di cuenta que ahora puedo jugar en mis niñas en un parque, con mis niñas en un parque, ponerme a su altura, gritar, hacer estupideces que no haría un adulto, pero me la suda, digo, hostia, esto no es casualidad. Esto es de haber entendido en profundidad que lo más importante es ser uno mismo, ¿sabes? Y es cuando dices, fuera, merece la pena con todo lo que conlleva, ¿sabes? Hay momentos en que es jodido, ¿sabes? Hay que enfrentar cosas que son chungas y mucha gente lo deja, es verdad. Yo he conocido mucha gente que ha comenzado, además el camino que yo sigo que es serio, o sea, ¿sabes? Y claro, se han bajado porque requiere trabajo, constancia y estar ahí a diario, ¿sabes? Pues yo creo que esto que dices es súper importante y me gustaría que, ya que hablamos del trabajo que haces como coach, que nos invitaras y nos compartieras más bien tus redes. Sé que en tu página tienes no solo un acceso al coach, sino como para que puedan tomar información y inscribirse, pero también tienes como un canal de meditación Sí, que un grupo de meditación. constantemente compartes. Y bueno, pues está también, creo que me gustó mucho la idea que pusiste de tener un acceso al libro que va a salir, pero que ahorita todavía puedes inscribirte o puedes Sí, sí. solicitarlo antes de que salga, pero das un parámetro, das una introducción bien interesante de lo que va a contener el libro, lo cual Sí. me llamó mucho la atención. Por favor, invítanos a seguirte en tus redes también, en tu página. Sí, bueno, lo principal donde tengo más foco es en Instagram,
y ahí cualquiera que esté interesado me puede encontrar como Soy Rubén Caballero, tal cual. Y ahí verán que en los últimos meses le di un giro también muy Sí, bestia a mi forma de presentarme sí, y ahora lo comparto en el barro con 50, ¿no? Que el que pueda, tenga curiosidad entenderá de qué va esto del barro, ¿no? sí, ¿No? sí. Que se originó el año pasado y ahí me pueden ver, soy Rubén Caballero y ahí, bueno, ya tienen también en mi bio el link precisamente donde lleva a la página web, a grupo meditación o el tema del libro, ¿sabes? Ahí es donde estoy gestionando todo mi... También estoy yo en YouTube con el barro con 50, pero bueno, es algo que todavía voy compartiendo cositas y tal, pero bueno, el que quiera también a través de YouTube puede buscarme ahí. Ahí es donde estoy metiéndole caña. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Rubén, A ti. por estar aquí, por compartir, por abrirte, enseñarnos un poco este proceso que has llevado y que estás compartiendo con más personas. Te vamos a seguir ahí en tus redes y pues nada, gracias. Gracias a ti, un placer, Cristian, y a todas las personas que nos vayan a ver. Sí, Por supuesto. saludos a todos, gracias. Gracias.